Que nos lleva a decirle hola a Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, porque yo le mencionaba a Juan Carlos lo que hay detrás de toda esta discusión, que es el liderazgo de Estados Unidos. Solo para reiterarle a nuestro auditorio, ¿cómo estás? Reiterar lo que dijo McCain, aquí lo puse y lo voy a leer. Rechazar las obligaciones del liderazgo internacional y nuestra obligación de permanecer como la última y la mejor esperanza del mundo en nombre de un nacionalismo a medias y espurio, elaborado por personas que preferirían encontrar chivos expiatorios que resolver problemas, es tan antipatriótico como un apego a cualquier otro dogma del pasado. Tu respuesta, Juan Carlos. Es un tema que se las trae porque efectivamente estamos viendo una conversión del Partido Republicano de ser un partido con una vocación internacionalista, reflejada en su, por lo menos, apego al libre comercio. Y antes estaban ustedes hablando sobre el tema de la renegociación del NAFTA, pero el apego al libre comercio, a las instituciones que apuntalan el libre comercio, como son los tratados de libre comercio, la Organización Mundial de Comercio, entre otros. Este consenso post-Segunda Guerra Mundial, que es un consenso político, demócratas y republicanos, pero donde los republicanos han jugado un papel destacado, hacia un partido nativista, un partido nacionalista, un partido que ve las relaciones internacionales como un juego de suma cero y en donde ve las ganancias de otros países, incluyendo aliados de Estados Unidos, como pérdidas de este país, lo cual no es el caso. Sin embargo, creo yo que hay algo que hay que llamar la atención, y es el tema del intervencionismo militar de Estados Unidos en el contexto de esta discusión. El senador McCain es uno de los grandes halcones dentro del Senado estadounidense. O sea, es una figura política que a lo largo de su carrera ha apoyado cuanta intervención militar de Estados Unidos en otros países, en Irak, en Siria, en Afganistán. Incluso ha hablado a favor de posibles intervenciones en Irán, en Corea del Norte. Y bueno, hay que ver cómo es que este nacionalismo que representa Trump es una respuesta también a años de fatiga del electorado estadounidense, de ese intervencionismo militar, de los billones de recursos de los contribuyentes estadounidenses que se gastan en guerras extranjeras, claro, y que muchos estadounidenses simplemente dicen, ya no más. Ese agotamiento, sin embargo, no es indicativo de que la mejor alternativa o la mejor opción es la que está proponiendo el presidente Trump, o, dicho de otra manera, como pregunta, ¿estamos viendo el rechazo a un cambio que es geopolítico o a un cambio en el papel de Estados Unidos cuando hay que darle la oportunidad al presidente Trump, o a todas luces es un papel que lo hace perdedor? No, es una mezcla que claramente tiene componentes más negativos que positivos. Porque entonces en un solo concepto, que es este concepto de Estados Unidos primero, se meten concepciones absurdas de proteccionismo comercial, de renegar de las alianzas militares del pasado. Pero mucha gente piensa, ¿por qué Estados Unidos tiene que subsidiar la defensa de Japón, que cuesta miles de millones de dólares? ¿Por qué tiene que subsidiar la defensa de Corea del Sur? ¿Por qué tiene que subsidiar la defensa de Europa, que son naciones que son prósperas, que son desarrolladas? ¿Por qué el contribuyente de Estados Unidos tiene que gastar tanta plata en estas cosas? Y por supuesto que todo este discurso nacionalista, que no entra en detalles, simplemente es un blanco y negro, le cae muy bien a muchos electores aquí en Estados Unidos, y es por eso que ha encontrado un caldo de cultivo en el electorado que apoyó a Donald Trump en las elecciones pasadas. Pero el pueblo no siempre tiene la razón ni tiene la mejor decisión, Juan Carlos, y entonces el sacrificio que se está haciendo es por ganar ¿qué? Y yo te lo digo porque yo me he preguntado, ¿tú ya lograste, Juan Carlos Hidalgo, descifrar qué es lo que quiere Estados Unidos como líder en el mundo? Exactamente, es una cosa que estamos viendo conforme las señales van avanzando, pero no está claro. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, yo me declaro agnóstico. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esto es algo que veníamos viendo desde antes de Trump. El mismo presidente Obama decía que Estados Unidos debía dejar de meterse en guerras extranjeras, en intervenciones militares extranjeras, y empezar a construir su propio país, el nation building at home, como decía. O sea, eso es un hartazgo que viene principalmente a raíz de la guerra en Irak, una intervención militar desafortunada que cambió de una manera decisiva
la opinión pública en materia de intervenciones militares de Estados Unidos allende las fronteras. Trump es un reflejo extremo de esta visión, pero es algo que ya se venía construyendo desde antes. Por eso es importante decir si ya descifraste hacia dónde nos estamos moviendo o si Trump sabe lo que quiere hacer, y hay que decir si tiene el consenso de la gente que lo rodea, ¿no? En particular los generales, etcétera, que no todos están de acuerdo con él. Regresando al tema de John McCain y Donald Trump, que es lo que nos llevó a invitarte, y en este contexto, ¿lo ves tú simplemente como una guerra de palabras en este capítulo de la historia de la presidencia de Trump, o lo ves como algo más que va a determinar no solo la división entre los republicanos, sino la defensa de una manera de liderazgo estadounidense, que defensa de alguien como John McCain y otros? Son dos concepciones diferentes. Hay una guerra civil dentro del Partido Republicano, nuevamente dentro del ala internacionalista y dentro del ala nacionalista. Ya Steve Bannon, el que fue el estratega de la campaña de Donald Trump, ha anunciado que para las primarias del próximo año va a ponerle retos de primarias a todos los senadores republicanos. Así que ciertamente estamos ante una lucha por el alma del Partido Republicano, en donde el Partido Republicano se ha dado cuenta que el liderazgo que estaba aquí en Washington está divorciado de las bases, y las bases se sienten más identificadas con Trump y su mensaje que con sus senadores y representantes en el Congreso. Bueno, pues por eso es importante analizar los últimos dimes y diretes, John McCain, Donald Trump, en el contexto más amplio. Juan Carlos, gusto verte, gracias. Un placer.